Me llamaban lenta, torpe. Decían que no servía ni para cuidar de mí misma, mucho menos para construir algo. Pero lo que nadie sabía era que detrás de mi voz baja había una historia. Y detrás de esa historia había ladrillos. Y detrás de cada ladrillo estaba yo. Me llamo Rosa María Jiménez. Tengo 69 años. Y esta es la historia de cómo intentaron borrarme con desprecio. Pero terminaron apoyándose en lo que yo construí. Con mis manos. Con mi fe. Con mi dignidad. Todo comenzó muchos años atrás, cuando decían que no servía. Decían que era tonta, que nunca aprendería nada bien. Decían que era fea, que no tendría futuro. Primero lo dijo mi maestra, cuando me sacó del aula por no leer lo suficientemente rápido. Después lo dijo mi madre, que prefería verme lavando ropa que soñando con estudiar. Y así crecí. Trabajando. Callando. Acostumbrándome a hacer lo que los demás decían que yo era. Empecé a limpiar casas a los 12. Me casé joven con un hombre que me prometió el cielo, y me dejó con 2 hijas pequeñas y los bolsillos vacíos. No reclamé. No me rendí. Solo seguí. Cosía, cocinaba, vendía pasteles por la calle. Y todo lo que me sobraba, aunque fuera poco, lo escondía en una caja vieja. Porque, aunque nadie creyera en mí, yo sí creía en ellas, mis hijas. Soñaba con el día en que ellas tendrían lo que yo jamás tuve. Zapatos nuevos. Una cama caliente. Un hogar. Ese sueño empezó a tomar forma el día que compré un terreno. Era lejos, con barro, y nadie lo quería. Pero yo sí. Lo compré a mi nombre, con sudor, sacrificio y esperanza. Levanté pared por pared con la ayuda de un albañil jubilado. Yo hacía lo que podía, mezclaba cemento, limpiaba escombros, sostenía escaleras. Cuando la casa estuvo lista, era humilde, pero era un milagro. Invité a mis hijas a vivir conmigo. Y la casa se llenó, de risas, de voces, de nietos corriendo. Pero también empezó a vaciarse, de mí. Pasé de ser la dueña del hogar, a la señora del rincón. De constructora del techo, a la cocinera invisible. Todos reían, todos dormían tranquilos. ¿Y yo? Yo era la sombra que cruzaba el pasillo. Hasta que un día, escuché lo que jamás pensé que saldría de la boca de mi propia hija. Mamá, estás estorbando. Esa palabra me partió como un cuchillo. Fui a mi cuarto. Me senté al borde de la cama. Y lloré. Lloré todo lo que me había negado durante años. Y en medio de ese llanto, recordé. Recordé un papel. Un contrato. Una escritura. Un terreno. A mi nombre. Y en ese instante lo supe. Decían que no servía. Pero hoy, viven de lo que yo construí. No lo noté de inmediato. La injusticia no llega gritando. Se cuela en silencio. Primero con miradas esquivas. Luego con pequeños gestos. Una puerta que ya no se abre cuando te acercas. Un almuerzo donde nadie pregunta si vas a comer. Una conversación que se calla apenas entras a la sala. Eran señales. Sutiles. Pero dolorosas. Yo seguía ahí. Todos los días. Preparaba el desayuno, regaba las plantas, recogía la ropa del tendedero. Cuidaba a mis nietos como cuidé a mis hijas. Y aún así, empecé a sentir que, en esa casa, yo era demasiado. Me empezaron a llamar, la vieja terca, la señora distraída. Lo decían en broma, pero dolía como si fuera verdad. A veces escuchaba a mi hija hablando con su esposo en el cuarto, con la puerta entreabierta. Mamá no entiende. Se mete en todo.
No sabe cuándo parar. Y él respondía con un suspiro. Debería estar descansando. Ya pasó su tiempo. Yo fingía no escuchar. Fingía que no dolía. Pero dolía. Dolía tanto que apenas podía dormir. Empecé a encerrarme en mi cuarto cada vez más temprano. Dejaron de llamarme para ver películas. Dejaron de pedirme ayuda. Dejaron de verme. Volteaba la cara cuando las palabras eran filosas. Forzaba una sonrisa cuando me decían Doña Rosa, en lugar de mamá. Aceptaba todo en silencio, convencida de que el silencio dolía menos que el conflicto. Hasta que un día, de repente, mientras lavaba los platos, mi hija me dijo: Mamá, estuvimos hablando, ¿no crees que ya es hora de buscar otro lugar donde quedarte? Me quedé quieta, con el agua escurriendo entre los dedos. El corazón también se detuvo. ¿Cómo dices?, pregunté con la voz temblando. Es que, esto ya está muy lleno. Tú necesitas cuidados, mamá. Y esta casa ya no es el lugar adecuado para ti. Lo dijo como quien explica por qué se cambia un sillón viejo. Sentí un calor en el pecho. Una especie de vértigo. Pero asentí. Asentí como quien comprende. Como quien acepta. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Esa noche no cené. No vi novelas. No encendí ninguna luz. Me quedé sentada en la oscuridad, al borde de la cama, con el alma pesando más que el cuerpo. La casa parecía empujarme en silencio. Cada pared repetía la palabra, estorbo, aunque ya nadie la dijera en voz alta. Estuve ahí por horas. Sin fuerza siquiera para llorar. Pero en algún momento, algo dentro de mí se movió. No era rabia. Era tristeza, mezclada con un recuerdo. Me levanté despacio. Abrí el viejo baúl donde guardo mis cosas más antiguas. Allí estaban, las fotos amarillentas de mis hijas pequeñas, cartas de amigas que ya no están, un pañuelo bordado que me regaló mi madre cuando me casé. Y en el fondo, bien en el fondo, estaba él. El papel. La escritura del terreno. El contrato de compraventa. Firmado. Con huella y fecha. Con número y con mi nombre. Esa casa era mía. Legalmente mía. Nunca la transferí. Nunca renuncié a ella. Solo dije, por amor, que era, también de ellas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no por dolor. Fue por el impacto. Por la conciencia repentina. La casa que ahora me quería afuera, era la misma que yo había soñado, comprado y construido. Sostuve el papel con delicadeza, como si fuera frágil. Pero era fuerte. Más fuerte que yo en ese momento. Volví a la cama. Me senté. Y lo miré por largos minutos. Ese no era solo un documento. Era mi historia. Era mi voz. Era lo único que, en ese instante, me decía, tú no eres una carga. Eres raíz. Y ahí, sola en mi cuarto, con el silencio apretándome el pecho, algo dentro de mí despertó. No quería venganza. No quería echar a nadie. Pero por primera vez en muchos años, quería justicia. Y quería respeto. Como mujer. Como madre. Como dueña de mi propia vida. En los días siguientes, la tensión flotaba en el aire como un olor desagradable que nadie quería nombrar. Mi hija ya no me miraba a los ojos. Mi yerno, apenas me hablaba. Pasaba junto a mí como si yo fuera invisible, o peor, como si fuera un estorbo del que querían deshacerse. No se decía nada abiertamente. Pero todo se sentía. Las sonrisas desaparecieron. Los buenos días eran fríos.
Yo dejaba el café listo y salía de la cocina antes de que ellos entraran. Ya no era bienvenida. No por palabras, sino por la ausencia de gestos. Aún así, me quedé silenciosa, observadora, con el documento escondido en el cajón. Pero algo había cambiado, yo sabía. Y esa certeza me daba una fuerza que ellos no imaginaban. Hasta que, una tarde cualquiera, mi hija llegó temprano del trabajo. Estaba apurada. Dejó las bolsas sobre la mesa y habló sin mirarme. Mamá, la semana que viene alguien de la residencia. ¿Residencia? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Un lugar solo para ti. Con habitación propia, patio, enfermeros. Va a ser mejor para ti. Mejor para mí. Mejor para ellos. Lo dijo como quien ofrece unas vacaciones. Pero no era eso. Era una despedida disfrazada. Un «ya basta», camuflado de «es por tu bien». Tragué saliva. No respondí. Solo la miré. Y en ese momento, vi algo. Ella evitaba mis ojos. Sabía. En el fondo, lo sabía. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, como queriendo tocar por última vez todo lo que ayudé a construir. El suelo, la pared, el armario, la cortina. Cada cosa ahí tenía mis manos. Mi memoria. Mi esfuerzo. Me detuve frente al espejo del pasillo. Y enfrenté a la mujer que estaba ahí. Seguía siendo yo. Y yo no iba a irme así. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. Me vestí como quien tiene un destino claro, aunque no sabía cómo iba a terminar. Tomé el documento. Lo guardé en la cartera. Pasé por la cocina, por la sala. Miré todo por última vez con ojos distintos. No con miedo. Con claridad. Salí sin decir una sola palabra. Caminé casi 40 minutos hasta llegar a la pequeña oficina de notarías, la misma donde, hacía tantos años, había registrado la compra del terreno. Al entrar, vi a un joven detrás del mostrador, seguramente de la edad de mis nietos. Me sonrió con amabilidad, sin imaginar el peso de la tristeza que cargaba en el cuerpo ni la firmeza que llevaba en el alma. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Saqué el documento de la cartera, lo desdoblé con cuidado y lo puse sobre el mostrador. Quiero registrar oficialmente esta escritura. Esa casa es mía. Y quiero que eso quede claro, por escrito. Él la leyó. Luego me miró con más respeto que el que recibí en muchos años. Usted tiene todos los derechos legales. Podemos registrar esta propiedad formalmente a su nombre. También puedo emitir una notificación de posesión y proteger el documento con reconocimiento público. ¿Desea hacerlo? Asentí. No con rabia. Con firmeza. Sí. Pero no para echar a nadie. Solo quiero que, la próxima vez que alguien intente borrarme, se encuentre con mi historia en papel. Y la respete. El trámite fue más rápido de lo que imaginé. Volví a casa con el corazón acelerado. Pero no dije nada. Guardé los papeles debajo de la almohada. Por fuera, parecía la misma. Pero por dentro, había regresado. Y había regresado más fuerte. Regresé de la notaría al final de la tarde. El cielo estaba rosado, de esos que anuncian que algo va a cambiar. Entré en la casa como quien pisa tierra conocida, pero ya no se siente parte de ella. En la sala, el silencio era más espeso que el aire. Mi hija estaba de espaldas, acomodando algo sobre la mesa. Y en la puerta, apoyada contra el marco, vi algo que me hizo congelar. Mi maleta. La única que tengo. La que me acompañó en tantas mudanzas,
la que guarda mis vestidos viejos, mis cuadernos, mis fotos arrugadas. Ahí estaba, cerrada, lista. Y al lado, un papel escrito a mano. Mañana temprano te llevamos. Ya está todo arreglado. Es por tu bien. No tenía firma. No tenía cariño. Solo una advertencia. Una orden. Me quedé de pie por largos segundos. El corazón latía tan lento que parecía no querer reaccionar. Tomé la nota con las manos temblorosas. La leí otra vez. Es por tu bien. Sentí un dolor viejo, de esos que no tienen nombre. No dolía solo por el hecho de que me echaran. Dolía por la forma. Por la frialdad. Por la ausencia de alma. Me senté en el sofá. Miré a mi alrededor. La casa que yo había construido, ahora me daba la espalda. Esa noche no preparé la cena. No encendí ninguna luz. Me quedé ahí, sentada en la oscuridad, con el documento en el regazo y el alma entera tratando de no romperse. Pero algo me sostenía. Algo dentro de mí decía, no te rompas ahora. En la madrugada, escribí en mi cuaderno. Hoy decidieron que ya no pertenezco. Hoy me trataron como si fuera un mueble viejo. Pero tengo memoria. Tengo papeles. Tengo historia. Y mañana, no voy a callar. El día siguiente llegó temprano. A las 7 en punto, escuché la llave girar en la puerta. Mi hija entró con pasos apurados, seguida de un hombre con camisa social y una mujer de bata blanca. Mamá, ya llegaron. Eso fue todo lo que dijo. No había emoción. No había duda. Solo prisa. La mujer del hogar se acercó con una sonrisa suave. Doña Rosa, todo listo para su nuevo hogar. Estoy segura de que le va a gustar. Llevo lo necesario, respondí, tomando la maleta con una mano y la bolsa con la otra. Mi hija esperaba gritos. Esperaba escándalo. Pero le di silencio. Un silencio tan firme que la obligó a bajar la mirada. Subí al coche como quien cruza un puente sin regreso. La mujer hablaba de actividades recreativas, comidas equilibradas, un jardín con bancos. Yo solo asentía. Pero mi mente estaba lejos. Al llegar, el lugar era sencillo. Pasillos blancos. Olor a desinfectante. Un jardín modesto. Y una sensación profunda de abandono. Me llevaron al cuarto, cama individual, una ventana con rejas y una cruz de madera en la pared. Me senté. Cerraron la puerta. Y recién ahí lloré. No por el final, sino por todo lo que hice para evitar que ese final llegara. Los primeros 3 días apenas hablé. Observaba. Escribía en mi cuaderno. Me daba vergüenza estar ahí. Vergüenza de haber sido silenciada dentro de mi propia historia. Hasta que conocí a Teresa. Una señora de cabello blanco y manos pequeñas. Se acercó con una taza de té y voz dulce. ¿También te dejaron aquí? Asentí con los ojos húmedos. Ella sonrió con tristeza. Nos quitan el lugar en la casa, pero no pueden quitarnos la historia. Esa frase me atravesó. Empecé a escribir más. A escuchar más. Conversaba con otras mujeres. Y ahí, entre historias rotas, entendí. No estaba sola. Y lo más importante, no estaba vencida. Después de una semana, me desperté distinta. Ya no había llanto. Ni rabia. Había un tipo de fuerza que no hacía ruido, pero que empujaba desde dentro. Saqué el documento de debajo de la almohada. Respiré hondo. Y pedí hablar con la trabajadora social del hogar. Me recibió en una sala pequeña, con una mesa de madera y olor a alcohol en gel.
Me miró como quien espera otra historia triste. Pero yo no vine a lamentar. Vine a afirmar. Puse el papel sobre la mesa. Esta es mi casa. La misma de la que me sacaron. Quiero que quede registrado. Quiero que se respete. Ella lo leyó con atención. Luego levantó la mirada y preguntó, sin ironía, sin duda. ¿Desea abrir un proceso? Asentí. No para echar a nadie. No para hacer daño. Solo quiero que sepan quién soy. Y que esta historia no es solo mía. Es de muchas. Ella sacó copias. Tomó notas. Me pidió unos días. Esa noche, dormí en paz. 3 días después, apareció un abogado. Enviado por la Defensoría Pública, especialista en casos de adultos mayores. Doña Rosa, leí su caso. Y quiero que sepa, usted tiene derecho a todo lo que construyó. Nos sentamos en el jardín. Le conté cada detalle. Mostré fotos, notas, recibos. Él escuchó con respeto. Me llamó señora. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí alguien. Vamos a formalizar todo. Enviaré una notificación legal. Su hija entenderá que esa casa no puede ser tomada así. Asentí. Pero antes de que se fuera, le dije: no quiero venganza. Entonces, ¿qué quiere? Respiré profundo. Quiero que me vea. Quiero que sepa que estoy aquí. Que no fui vencida. Y que eso va a quedar escrito. Solo hicieron falta 4 días. 4 días después de la notificación, mi hija apareció en el hogar de ancianos. No llamó. No pidió permiso. Entró sin anunciarse, con el rostro pálido y la voz temblorosa. ¿Qué es esto, mamá? Yo estaba sentada en el jardín, tejiendo al lado de Teresa. Ella me vio y vino directo, sin respirar. ¿Mandaste un abogado a mi casa? No mandé venganza. Mandé la verdad. Se quedó quieta. El papel temblaba en sus manos. El ceño fruncido. El orgullo herido. ¿Vas a demandarme? ¿Vas a quitarme todo? No quiero quitar nada. Entonces, ¿por qué hiciste esto? Respiré lento. La miré a los ojos. Y respondí. ¿Por qué me borraron? Me sacaron de un lugar que yo construí. Me trataron como si no tuviera historia. Intentó interrumpirme. Pero seguí. No te eché cuando quedaste embarazada. No te abandoné cuando tu marido se fue por 3 meses. Estuve ahí. Siempre. Y cuando necesité ser vista, tú miraste para otro lado. Se sentó en el banco junto a mí. No habló por largos segundos. Mamá, yo no sabía qué hacer. Solo pensé que estabas estorbando en nuestras vidas. Eso dolió. Pero ya no me rompía. Estorbaba porque existía. Porque aún tenía voz. Porque no era invisible. Bajó la mirada. Por primera vez, no como hija, sino como mujer. Te amé toda mi vida, mamá. Pero también te temí. Porque eras fuerte. Y yo no sabía cómo manejar eso. Le tomé la mano. Y no la soltó. No tienes que temerme. Solo necesitas escucharme. Nos abrazamos. No como antes. Sino como 2 sobrevivientes del mismo silencio. Y en ese instante, entendí que quizás, lo peor ya había pasado. 12 días después de aquel encuentro, regresé a casa. No como huésped. No como alguien tolerada. Sino como dueña. Como raíz. Como mujer que, después de tanto silencio,
por fin fue escuchada. El abogado vino conmigo. Traía los documentos. La escritura actualizada. Entramos por la puerta principal. Y mi hija estaba ahí, esperando. No dijo nada. Yo tampoco. Pero sus ojos lo dijeron todo. Culpa. Alivio. Vergüenza. Amor. Aquí está todo, doña Rosa, dijo el abogado, dejando el sobre la mesa. Gracias, respondí. Y miré a mi hija. No volví para pelear. Volví para ser quien soy. Y para dejar claro que esta historia tiene nombre. El mío. Poco a poco, la casa volvió a calentarse. El silencio se fue deshaciendo. Lucía, mi nieta, volvió a sentarse conmigo en la terraza. Empezamos a cocinar juntas los domingos. A escribir recetas en un cuaderno nuevo. A convertir memorias antiguas en cuentos vivos. Una noche, mi hija me llamó a conversar. Dijo que leyó mi cuaderno. Y que lloró. No sabía todo lo que cargabas, mamá. Porque nunca quisiste saber, respondí. Sin dureza. Con verdad. Entonces me sorprendió. Quiero registrar oficialmente tu nombre como propietaria. Quiero que, en el futuro, Lucía sepa quién construyó este hogar. Firmé. Ella también. Hoy, en la entrada de la casa, hay un cartel tallado en madera. Casa de Rosa María Jiménez, fundada con amor y resistencia. No es solo una decoración. Es un recordatorio. De que mujeres como yo no desaparecen. Se afirman. Incluso cuando quieren borrarlas. La historia que quisieron silenciar. Ahora se cuenta todos los días. En el olor del pan en el horno. En la risa de mi nieta. En el sonido de las páginas de mi cuaderno. Y en la certeza de que decían que no servía. Pero hoy, viven de lo que yo construí.